chicos, bienvenidos. Vamos a ver el sistema nervioso en un resumencito. El sistema nervioso es uno de los sistemas más grandes y más complejos que tiene toda la anatomía humana. Es tan así que en carreras específicas de anatomía o en carreras específicas como medicina o especialidades de la medicina, neuro no se ve en anatomía, ni en anatomía 1, ni en anatomía 2, ni en anatomía general. Neuro tiene un curso específico que se llama neuroanatomía y se ve por aparte y se ven 8 horas por semana durante 4 meses en problemas conductuales. Es gigantesco. Y tiene las rutas, conexiones, posibilidades. Hay, sin mentirles, millones de nervios periféricos. Todos tienen un nombre. Hay millones de rutas nerviosas. Todas tienen un nombre, todas tienen una explicación. Solo en el cerebro, que es el órgano más complejo que quizá vamos a ver hoy, solo el cerebro toma muchísimas horas de estudio, detallar cada segmento, cada parte, cada región. Entonces, obviamente, en 2 horas es muy poco. Prácticamente lo que vamos a hacer es como señalar las cosas principales del sistema nervioso. Bueno, 2 horas de clase que terminan siendo 1 hora y algo de continuidad. Pero bueno, al final lo más relevante de la anatomía nerviosa es lo que vamos a poder abarcar en este espacio, en este curso. El sistema nervioso va a estar compuesto por el tejido nervioso que está formado de neuronas. Normalmente las neuronas no se regeneran, así que cuando perdemos una neurona la perdemos para siempre. Y cuando perdemos un grupo de neuronas, perdemos ese grupo de neuronas para siempre. Y las funciones que esas neuronas tenían se van a ver afectadas o incluso muchas veces las vamos a perder. Como por ejemplo cuando se nos parte la médula. Hoy que lo vamos a ver, la médula espinal, si se corta, si se daña, de ahí para abajo, de ahí hacia distal, porque no necesariamente tiene que ser caudal, de ahí hacia distal no va a haber ni ir ni venir de información nerviosa. Entonces ni nos vamos a mover ni vamos a sentir. Entonces por eso cuando una persona sufre un accidente en la columna y tiene un daño importante a nivel de médula espinal, queda con problemas motores y problemas sensitivos de donde ocurrió el corte hacia abajo en la médula, hacia distal en el cuerpo humano. Todo eso lo tenemos que entender fácilmente. Vamos a resumirlo en 2 grandes grupos. El sistema nervioso central, que va a estar compuesto por el encéfalo. El encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y el sistema nervioso y la médula espinal, perdón. Y luego vamos a tener el sistema nervioso periférico, que va a estar compuesto y que va a estar formado por los nervios periféricos, por los nervios que salen y que van a prácticamente todos, no todos, porque algunos órganos, algunos tejidos, no tienen conexión con el sistema nervioso. Ejemplo, como por ejemplo cuando vimos los ovarios, que les contaba que no tienen ningún nervio, ¿verdad? Entonces se comunican con el cerebro a través del sistema endocrino, que es un sistema que vamos a ver también en anatomía más adelante. El cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo y la médula que viaja dentro de la columna, el sistema nervioso central. Básicamente estos, que ahora retirando los huesos, que están en celestito, turquesa, como lo quieran decir, son los órganos del sistema nervioso central y todo lo que quedó en amarillo es un pequeño resumen, tal vez los principales, apenas los principales nervios del sistema nervioso periférico. Son millones si nos vamos hasta los más pequeños, son miles si pensamos en cada una de las divisiones, de las ramas, de los sectores de cada uno de estos nervios periféricos. En neuroanatomía se ve prácticamente todo. Obviamente en el resumen de hoy nos vamos a concentrar en los más significativos y los más relevantes. Empecemos entonces por el cerebro, que dentro de lo que conocemos encéfalo, vamos a tener el cerebro que va a estar dividido en 2 hemisferios separados casi en su totalidad, pero
están en su base, allá adentro. Si yo me meto por ese surco grande que divide el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que es como se llama, en medio, los dos allá adentro están unidos por esta estructura que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Recordándoles una vez más mi frase favorita: la derecha y la izquierda siempre es la del paciente, ¿verdad? Hay que aprender a borrarnos de la cabeza mi derecha y mi izquierda, y cuando hablo en medicina, cuando hablo en anatomía, usar la derecha y la izquierda siempre del paciente. Cada hemisferio es un espejo del otro en su totalidad. Cada hemisferio está contenido, formado o debería, en condiciones anatómicas normales, por la misma cantidad de tejido y por la misma cantidad de neuronas. Los hemisferios están formados por estas circunvoluciones que ustedes pueden ver. Estas circunvoluciones, que es como se llaman a estos como cerotitos, ¿verdad?, que se ven así dibujados en el cerebro. Y aunque no se separan, sino que es apenas como un troquelado, como un hundimiento, en medio de una circunvolución y de otra circunvolución, yo veo el surco o la fisura que los separa. Todas las circunvoluciones tienen nombre y todas las fisuras tienen nombre. Cada partecita del cerebro cumple una función específica. Hemos podido, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, mapear todas las partes del cerebro y decirles: por aquí yo muevo un brazo, por aquí yo muevo la pierna, por aquí yo siento los brazos, por aquí yo siento las nalgas, etcétera, 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 ¿verdad? Y ya tenemos mucho conocimiento a lo largo de los años a través de la clínica y de las enfermedades, que nos permiten sin problema entender todo este proceso. El cerebro y sus circunvoluciones también se van a segmentar en lóbulos. Entonces, los lóbulos se van a llamar como el hueso del cráneo que los protege. Entonces, son muy fáciles de recordar. En el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, yo voy a tener, si pueden ver la perspectiva de la sombra de la piel que se ve ahí, voy a tener el lóbulo frontal, porque está en su mayoría protegido por el hueso frontal. En cada hemisferio es un espejo del otro, así que todo lo que tengo a la izquierda lo voy a tener a la derecha. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Muy bien. Si ustedes observan un cerebro, no importa si lo ven a la derecha o si lo ven a la izquierda, indistintamente, cuando ustedes observan un cerebro, lo primero que notan es este surco que está como dividiendo el cerebro en lo anterior y en lo posterior. Y luego notan este otro surco que divide como lo superior y lo inferior. Muy bien, esta es la fisura de Silvio, esta que les acabo de poner, que divide la parte, digamos, superior e inferior, pero realmente lo que separa son el lóbulo frontal y temporal del lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. La fisura de Silvio o surco lateral. Lateral es como se dice, lateral es como se escribe. Recuerden que aunque históricamente todavía preservamos algunos, ya los nombres propios en anatomía no los estamos usando, no los vamos a volver a usar. Son nombres anatómicos. Entonces, fisura o surco lateral, y esta es la fisura o surco central, también conocida como fisura o surco de Rolando. Pero ya no usamos nombres propios, entonces ya Rolando no se usa. Surco o fisura central. Como esta es la fisura central, entonces la circunvolución que queda hacia adelante, hacia ventral, se va a llamar circunvolución o giro. En algunos espacios anatómicos, a las circunvoluciones les dicen giro. A mí me gusta más circunvolución. ¿Por qué?
Porque giro, no todas son, ve, por ejemplo, esta no tiene casi ningún giro, es como rectita, entonces no me gusta el nombre. Pero se les llama giros. Circunvolución precentral, porque queda antes o por delante del surco central, y esta se le llama circunvolución postcentral, porque queda por detrás o posterior al surco central. El surco central es el que limita el lóbulo frontal del cerebro y el lóbulo parietal. Entonces, el precentral queda en el frontal, mientras que el postcentral pertenece al parietal. El lóbulo frontal, además de tener la circunvolución precentral, se divide como en 3 regiones. No sé si logran ver esta, que es como una sola, ¿verdad? Aquí vean esta circunvolución, 1, 2 y finalmente 3, toda esta, ¿verdad? Entonces, esta es la circunvolución frontal superior, esta es la circunvolución frontal media y lo que queda abajo sería la circunvolución frontal inferior. La circunvolución postcentral forma parte del lóbulo parietal y además vamos a ver algunas otras circunvoluciones que también tenemos por ahí en ese lóbulo. El lóbulo parietal también va a tener circunvolución superior, media e inferior, ¿verdad? Y el lóbulo occipital, que es la parte de atrás, la parte más posterior, también va a tener diferentes giros y circunvoluciones con distintos nombres. No es tan fácil como solo esto. Obviamente todo lo que yo tengo a la izquierda lo voy a tener a la derecha. Entonces el lado izquierdo, que es este, va a tener, como pueden observar, lo mismo, con los mismos nombres, solo que se llaman izquierdos en lugar de derechos. Ahora vamos a ver si la que sigue lo contiene. No, vamos a devolvernos entonces. ¿Qué pasa si yo veo la parte interior del cerebro? Voy a quitar el hemisferio izquierdo y me voy a dejar solo el hemisferio derecho. Ahí se puede apreciar mucho mejor el cuerpo calloso, ¿lo ven? Que es el que une los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Entonces también, aunque está unido, aunque está pegado y aunque no tiene una gran división, hay una parte media que nos da la parte izquierda y la parte derecha del cuerpo calloso. Cuando yo veo el cerebro en su parte interior, voy a quitarlo de aquí, porque este giro singular no debería de verse ahí solito. Muy bien. Puedo observar la circunvolución frontal superior y las parietales, ¿verdad? Por aquí voy a ver lo que se llama el giro singular del cerebro. Vean lo que queda a lo interno. Entonces, por una imagen externa yo no lo voy a ver. Tendría que quitar algunos de los hemisferios y sobre el borde del cuerpo calloso se ve la circunvolución singular o giro singular del cerebro. Por acá, a esta cuña en la parte interior se le conoce como circunvolución lingual y a esta otra cuña se le conoce como la cuña. Básicamente son los principales nombres. Y la precuña, porque queda delante de la cuña. Se llama cuña porque tiene forma de cuña. Las cuñas son como esos taquitos que ustedes le ponen a las puertas para abrirlas y cerrarlas y que no se las mueva el viento. Tiene esa forma particular, es una cuña. ¿Ok? Muy bien. El cerebro por dentro no es totalmente sólido, no es todo tejido. El cerebro tiene grandes cavernas. Bueno, y además, ahora que vamos a ver el tallo cerebral, vamos a poder apreciar estructuras como el putamen, entre otras cosas, y todas las partes del tallo cerebral mesencefalopuentibulbo. Pero esto que ustedes ven aquí, semitransparente, son los ventrículos del cerebro. Si yo cojo a una persona y le quito el cerebro, queda esto dentro. Cuando yo corto un cerebro, cuando yo rebano un cerebro, me van a aparecer agujeros
Entonces, si yo pudiese verlos, todo esto dentro del cerebro son cavernas, son huecos llenos de líquido, un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo va a circular en la parte interior del cerebro, en estos ventrículos, que es como se llaman estos espacios, pero también va a circular por fuera, en unas meninges que ahorita las vamos a estudiar. Entonces, esto que ustedes ven ahí en azul son cavernas, son agujeros, son cuevas llenas de líquido que hay dentro de nuestro cerebro y se llaman ventrículos, ¿verdad? Este se conoce como el tercer ventrículo, estos son los ventrículos laterales, este es el ventrículo lateral hasta posterior. Por aquí en el cerebelo hay un cuarto ventrículo y hay varios que se comunican. El líquido cefalorraquídeo circula así y por fuera del cerebro. Muy bien. Ahora el tallo cerebral. Bueno, si yo lo corto, vamos a ver este corte. ¿Ven? No perdieron la perspectiva ahora que hicimos el corte, ¿verdad? Entonces, como pueden apreciar, aquí hay agujeros llenos de líquido. El cerebro no es totalmente sólido, tiene agujeros. Ahí corresponden todos estos en una resonancia con TAC, se van a ver como agujeros. Y vamos a ver un cadáver, esto es un corte cadavérico, ahí también se ven esos agujeros. Entonces, cuando yo corto un cerebro, yo puedo ver esos agujeros. Ok, vamos a ver. Voy a irme más para abajito. Bueno, es que ese corte me quedó muy abajo. Vamos a ver el siguiente. Ahí no hay casi cerebro, eso es puro hueso. Ahora sí, vamos a cortarlo como a la altura de los ojos. Vean los ojos ahí donde están. Ven qué vacilón, los globos oculares. Ven aquí los lóbulos temporales. Y vean los agujeros que van quedando. Y entre más voy subiendo en los cortes anatómicos, aquí que es donde más cerebro voy a tener, más se van a notar. Vean este gran hueco que hay aquí. ¿No ven? Todo eso va a estar ocupado eventualmente por líquido. Muy bien. El tallo cerebral, ¿verdad? Si yo pongo el cerebro en su sitio, pero aquí lo quité para poderlo ver, el tallo cerebral va a ser esta estructura que queda en la parte de abajo, en la parte caudal de la base cerebral. Aquí estaba el cuerpo calloso y va a tener tres partes: el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Entonces el cerebro continúa, ¿verdad? No es que haya un corte, no, continúa el sistema nervioso, todas sus neuronas y filas y rutas nerviosas van a estar unidas con esta estructura que se llama tallo cerebral: mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Y por debajo del bulbo raquídeo ya me salgo del cráneo. Si yo pongo ahí el hueso, vean el bulbo raquídeo. ¿Se acuerdan el foramen magno? El gran foramen, ¿verdad? Muy bien. Posterior y por debajo del cerebro, yo tengo como un cerebrito chiquitito. Se llama cerebelo, ¿no? ¿Qué es este? El cerebelo tiene varios lóbulos, tiene un lado izquierdo, un lado derecho, y tiene un istmo central o una vermis. El cerebelo se encarga más que todo de la coordinación, tiene muchas funciones, pero la coordinación es una de sus funciones primordiales. Cuando nosotros cortamos pedazos del cerebelo, por ejemplo, si yo le quito la mitad y lo veo por dentro, se ve como si fuera un, no sé, un repollo, ¿no? Cuando abrimos un repollo, parece como un árbol lleno de hojas. Ese es el tejido cerebeloso habitualmente. Bueno, todo eso va a estar protegido por los huesos del cráneo. ¿Recuerdan? Entonces, el bulbo raquídeo sale por el foramen magno y entra a la médula y se convierte en la médula espinal.
La médula espinal entonces va a viajar por dentro de la columna vertebral. ¿Recuerdan cuando vimos huesos que les contaba que había un túnel y que dentro del túnel estaba la médula espinal? La médula espinal va a viajar protegida todo el sistema nervioso central. Entonces, está protegido, completamente envuelto, completamente aislado por hueso. Porque cualquier golpecito, cualquier trauma que nos ocurra, nos deja, y como no se regenera, para siempre con una deficiencia neurológica. La médula no llega hasta el coxis, como mucha gente cree. La médula llega aproximadamente hasta L1, L2. Entonces, si nosotros vemos aquí las costillas, esta es la 12ª costilla, así que esta es la vértebra T12. Y en T12, L1, se acaba la médula espinal. Aquí, ¿ven? Y de aquí para abajo, L1, L2, depende de las personas, ya no hay médula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la médula se engorda y sale el nervio, y el nervio solito, ¿verdad? Porque en medio de cada una de estas vértebras, ahorita lo vamos a ver cuando veamos periférico, en medio de cada una de las vértebras sale un nervio a la derecha y un nervio a la izquierda. Y de ahí el cerebro logra enviar y recibir información a todo nuestro cuerpo. Esos nervios son ya sistema nervioso periférico. Incluso tenemos sistema nervioso que se llaman pares craneales, que son 12 que están dentro del cerebro, que ahorita más o menos se los voy a mencionar. ¿Okay? Y cuando llegamos a L1, se acaba la médula y ya no hay médula, y en medio de una vértebra y la otra salen los nervios. Pero entonces vean lo que pasa. De aquí para abajo, lo que hay son chorros de nervios que bajan y cada uno busca su espacio para salir. Y como aquí no hay médula y es un montón, como decirlo así, de pelos, porque es una tira de nervios, ¿verdad? A eso se le llama la cola de caballo o cauda equina, porque parece una cola de caballo, y cada vez van a bajar los nervios hasta encontrar su salida, según les corresponda, en cada uno de los espacios intervertebrales, en cada uno de los agujeros que tenía el hueso sacro, que son 5, ¿se acuerdan? Y ahí vamos a ir viendo nervios. Ahorita vamos a ver los nervios periféricos, pero ahorita estamos viendo la médula. El sistema nervioso central, en la médula, que viaja dentro de las vértebras, ahí la pueden ver, la médula en su sitio. En medio de una vértebra y otra, tiene un nervio, que tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Eso lo vamos a ver en neurofisiología el próximo cuatrimestre. Y se unen para formar un solo nervio. Y cada nervio de esos sale entre una vértebra y otra vértebra. Entonces ven aquí. Ahí va la médula, una vértebra, otra vértebra, y en medio sale el nervio. Por eso, cuando el disco intervertebral, ¿lo recuerdan? Se hernia, se le hace una burbuja. Esa burbuja aplasta el nervio y de aquí para allá, todo lo que ese nervio mueve y todo lo que ese nervio siente se va a ver afectado porque está majado por la hernia de disco. Por eso son tan dolorosas y tan molestas. El sistema nervioso central no late, no respira, no inhala, no exhala, pero les dije que tenía una circulación de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso central circula líquido cefalorraquídeo en lo interior y también en lo exterior. Entonces, al igual que vimos en los otros órganos que hemos visto, el corazón envuelto en 2 pericardios, los pulmones envueltos en las pleuras, etcétera, etcétera, todo el sistema nervioso central está envuelto en membranas protectoras. El sistema nervioso central es tan importante que en lugar de ponernos 2, porque recuerdan que todo estaba metido en una bolsa y luego en otra bolsa. Bueno, el sistema nervioso central
no está metido en 2 bolsas, está metido en 3 bolsas. Y esas 3 bolsas se llaman meninges. Y sí, está una, la otra y la otra. Solo en medio de una de ellas hay un espacio que es por donde está el líquido cefalorraquídeo circulando constantemente. ¿Ok? Entonces, vean cómo todo está envuelto en estas membranas que se llaman meninges. Por eso cuando se inflaman, la enfermedad se llama meningitis. Entonces vean un pedacito de cerebro aquí. Vean el cerebro. Cuando nosotros vemos el cerebro, hay una cosa importante a la hora de cortar el cerebro y hacer cortes cerebrales. Vamos a diferenciar el borde del cerebro, se va a ver de un color rosado oscuro o marrón oscuro, depende del color del cerebro de esa persona, mientras que en otras partes se va a ver claro, pálido. Entonces a eso se le ha llamado materia gris, que generalmente está en la corteza, pero no exclusivamente ahí. Y a la otra, a la pálida, a la clara, se le llama materia blanca. Las dos son muy importantes, pero sí es una realidad que la materia gris, la corteza cerebral, es donde están los cuerpos y los núcleos de las neuronas. Entonces, cuando el daño ocurre aquí, es más grosero sintomatológicamente. Muy bien, entonces vamos a ver todo desde el hueso. Y mucha atención. Aquí tenemos un pedazo de hueso, no sabemos en dónde estamos, es muy difícil de saber, pero supongamos que es parietal o que frontal no es porque tiene una cisura y lo más probable es que sea parietal, ¿verdad? Entonces, por debajo yo voy a tener la primer meninges, que como está pegada al hueso, a lo largo de todo el cráneo, a lo largo de toda la columna, esta, la que está más proximal, la que está más cerca del hueso, se llama dura madre. Tiene 2 capas. Voy a señalar las 2 para que no nos hagamos confusiones. Dura madre. Dura madre. Por debajo de la dura madre, yo voy a tener otra capa que se llama aracnoides. ¿Por qué se llama aracnoides? La aracnoides está pegadita a la dura madre, pero por debajo tiene un espacio lleno de estas como raicitas que se llaman trabéculas aracnoideas. Entonces, da la impresión, la aracnoides, da la impresión de que se trata como de la madriguera de una araña, que está siempre llena de... ¿verdad? Y se ve como una telaraña. Aracnoides, ¿verdad? Aracno. Y en forma arácnida. Y debajo del aracnoides y en medio de todas las trabéculas hay un espacio y aquí este espacio está lleno con líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Protegiendo y dándole una amortización al cerebro, porque entonces cuando yo, o cuando me pego con las manos, o cuando hago un frenazo, si el cerebro estuviera totalmente pegado al hueso, imagínense que se llevaría todo el impacto de la... ¿verdad? Entonces, este líquido que lo rodea al cerebelo, a la médula espinal, sirven de amortiguador para que cuando yo hago frenazos, cambios de velocidad o golpes, la fuerza no se traduzca directa y completamente hacia el tejido nervioso central. Entonces ya llevo 2 capas, la dura madre, la aracnoides con el espacio que como queda debajo de la aracnoides, este espacio se llama espacio subaracnoideo. Y finalmente la tercera meninges, que es la más delgada de todas, y está pegadita a la corteza del cerebro, es la que toca el cerebro, el cerebelo o la médula, porque recuerden que es todo el sistema nervioso central, ¿verdad? También en la columna. Esta de adentro, la más interior, es la pía madre. Estas son las 3 membranas, las meninges.
En el espacio subaracnoideo, generalmente vamos a tener arterias y venas, y luego de cada arteria y cada vena sale una perforante, que es la que entra para nutrir la materia cerebral. Cuando nosotros tenemos hematomas, o sea, cuando se nos hace un reguerito de sangre, ustedes van a oír mucho en su práctica profesional, el hematoma del paciente es, en el cráneo, es subaracnoideo, es epidural. ¿Qué significa que el hematoma es epidural? ¿Recuerdan epi? Encima. Dural, de la dura madre. Entonces, cuando el hematoma es epidural, significa que la sangre se está acumulando entre el hueso y la dura madre, epidural. Pero cuando el hematoma dicen que es subdural, o sea, por debajo de la dura madre, está entre la dura madre y el cerebro, en algún punto. Obviamente, el subdural hace más daño, bastante más daño. Y luego ya no voy a tener un hematoma, sino que si está por debajo de la pía madre, ya no le decimos hematoma, sino que eso es una hemorragia cerebral, porque ya la sangre estaría derramándose en el cerebro. Y esa es peor. Eso es a lo que la gente le llama un derrame. ¿Por qué? No sé, pero le dicen un derrame. No, es que el término del derrame, digamos, es hemorrágico y isquémico porque no es un derrame, es evento cerebrovascular. Por eso se llama evento, porque hasta que yo no le hago una resonancia tal, yo no sé, por la sintomatología del paciente, si es una hemorragia y se le hizo un charco de sangre que dañó el cerebro, o si es una obstrucción de una arteria y toda la sangre, toda esta parte del cerebro se queda sin sangre. Ese es el isquémico. No hay hemorragia, sino que hay obstrucción. Entonces, uno es porque se sale la sangre y daña el cerebro, y el otro es porque no llega sangre, entonces no llega oxígeno, pues se llama isquémico. Es como un infarto en el cerebro. Es un infarto. Muy bien. Y eso envuelve todo el sistema nervioso central. Bueno, resulta que nosotros del tallo cerebral, ¿verdad? Que lo recuerdan, mesencéfalo, puente y bulbo, lo acabamos de ver, van a salir nervios periféricos. Pero estos nervios no salen de la columna vertebral. Entonces no se llaman nervios vertebrales, se llaman nervios craneales, o como le dicen en algunos textos, pares craneales. Que yo no lo sabía, pero parece que ahora este asunto de la tecnología, por llamarlo de alguna forma, por ahí me dijeron que habían hasta canciones para aprenderse los pares craneales y otras cosas interesantes, pero bueno, y si les sirve para aprender, está bien. Son 12 pares craneales o 12 pares de nervios craneales. Ellos van a diferentes lugares. Van hacia, por ejemplo, aquí tienen estos, que es el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Por allá van a tener el segundo par craneal, que es el nervio óptico, que es el que va hacia los ojos, ¿lo ven ahí? Y que nos sirve para ver. Y luego por ahí vamos a tener muchos pares craneales. Todos ellos salen del tallo cerebral, a la derecha y a la izquierda. Pero no tienen, digamos, a nivel de la profesión que ustedes van a ejercer, es muy profundo en el cráneo. Entonces, los que sí van a ver mucho son los que provocan parálisis faciales, a lo que la gente también le llama derrame facial. Y no se llama derrame facial porque la cara se ve como si estuviera derramada. Es una explicación absurda que no tiene ningún sentido. Pero bueno, Internet aguanta lo que la gente quiera subir, pero eso no se llama así por eso. Se llama así porque hay dos pares craneales en particular que se ocupan de ramificarse, ramificarse y ramificarse
y son los que le van a llevar todos los nervios a la cara, que son el nervio trigémino y el nervio facial. Esos son los nombres. Y no solo llevan la información sensitiva hacia el cerebro, sino que son los que llevan la información motora. Con ellos movemos los músculos de la cara. ¿Se acuerdan? Los contraemos y los dilatamos. Entonces, por ejemplo, el nervio facial, vean todas las ramas del nervio facial. Entonces, cuando yo tengo una parálisis del nervio facial, los músculos que se ocupan por el nervio facial se relajan permanentemente. Y entonces se me paraliza toda la parte de la cara que yo uso con el nervio facial. Así. Por eso se llama parálisis facial, porque está paralizado el nervio facial. ¿Ok? Y luego voy a tener otro nervio en importancia, que es el nervio, creo que por aquí lo vamos, este es el vago. Vamos a ver si lo agarro desde atrás. No lo veo aquí bien. Vamos a ver si este viene de ahí. Este también, este es el quinto. No, este es el 12º, es que está muy metido esto ahí. Ahí. Te vi. Vale, por ahí está el nervio trigémino, déjeme ver si lo tiramos, aunque aquí la mayoría tiene que ver con el nervio facial. Vale. Otro nervio que contribuye con toda la parte de aquí es el trigémino, que es un poquito más alto. Y entonces no siempre lo que la gente llama, es a donde quería llegar, pero lamentablemente no lo tengo expuesto, no siempre lo que la gente llama derrame facial realmente es por el nervio facial. A veces puede ser el nervio trigémino. El nervio trigémino produce más dolor que parálisis y es muy, muy molesto. Este es el nervio trigémino. Aquí se ve muy bien, pero bueno, quería ver las ramas exteriores, pero todas son ramas ya, la maxilar, ¿verdad? Y todas las que antes encontré por aquí metido, pero no, para que lo vean, este es el gran nervio trigémino, sale del tallo cerebral. Muy bien. Es difícil que se paralice todo el nervio trigémino, está muy adentro, ¿verdad? Siempre es una rama del nervio trigémino. Guarde, nos paraliza, o sea, nos daña el nervio trigémino, va a ser un dolor insoportable y una falta de movilidad y de sensibilidad facial terrible. La mayoría de lo que la gente llama derrame facial es parálisis facial y se llama así porque lo que está paralizado es el nervio facial. Nada de que el derrame facial es porque la cara, no, nada tiene que ver con eso. Muy bien. Ahora, si nos vamos, y aquí hay que poner mucha atención, mucha atención, porque pasa algo muy interesante. Los nervios espinales se llaman así porque salen de la médula espinal, de la columna vertebral. Y como les adelanté hace un rato, la médula tiene un nervio que sale en medio de cada vértebra. Sale un nervio, sale un nervio, sale un nervio, sale un nervio. Donde una vértebra se pone sobre la otra, sale un nervio. Entonces resulta que los nervios se van a llamar en relación a los huesos. Claro, está muy fácil. ¿Por qué? Porque recuerdan cómo se llamaban los huesos de la columna. La inicial y el número de craneal a caudal. Entonces recuerdan, cervical, C1, C2, C3, C4, C5. Entonces los nervios se llaman igual. Nervios cervicales, a la derecha voy a tener C1, C2, C3, C4, y a la izquierda voy a tener C1, C2, y T1, T2, T3, T4, a la derecha y a la izquierda. L1, L2, L3, L4. Sacro, S1, C2, C3. Coxis, coxígeno. Bueno, pero hay un problema. Cuando los contamos, cuando hicimos las primeras disecciones, nos da un nervio más que los huesos y los espacios que teníamos. Entonces, ¿cómo era la cosa? Bueno, nos dimos cuenta que ese nervio era cervical. Entonces, ¿por qué? Porque el primer nervio cervical sale en medio del hueso cervical
del C1 y del cráneo. Este es el primer nervio y este es el que se llama C1. Y tengo 8. Entonces esto cambia las cosas. Y aquí es donde les dije que tienen que poner mucha atención. Si C1 sale por encima de C1 como hueso, entonces debajo de C1, o sea, encima de C2, sale el nervio C2. Encima del hueso C3 sale el nervio C3. Encima del hueso C4 sale el nervio C4. Y así hasta que llego a C7. Encima del nervio C7 sale el nervio C7. Pero después del hueso C7, ¿cuál hueso sigue? T1. Entonces el nervio que debería de salir es T1. Pero ahí es donde está la cosa. No tengo 7 nervios, tengo 8 nervios cervicales y solo tengo 7 huesos. Entonces aquí la situación se complicó un poco. Este es el hueso C7. ¿Qué pulso yo? Lo toqué de cera, como si supiera anatomía. Y el nervio C7, entonces, encima del nervio C7 sale... Encima del hueso C7 sale el nervio C7. Lo que significa que si este es T1, este nervio que sale encima de T1 debería de llamarse T1. Pero no, porque son 8 nervios cervicales. Y no tengo una vértebra C8. Entonces, ¿qué nervio va a seguir después de C7? C8. Entonces, C8 sale debajo de C7, es decir, sale encima de T1. ¿Y qué pasó con el nervio T1? Lo movió un espacio para abajo. Entonces, aquí cambia la cosa. En los huesos cervicales, el nervio sale, digámoslo así, sale por encima del hueso que lleva su nombre. Pero como existe C8 y empujó el otro, entonces T1, y a partir de aquí en adelante, los nervios ya no van a salir encima del hueso que lleva su nombre, sino que van a salir por debajo, porque C8 ocupó el espacio que, digámoslo así, en orden le tocaba a T1 y lo empujó. Entonces ahora, a partir de la columna torácica, los nervios salen por debajo, pero en la columna cervical los nervios salen por encima del hueso que lleva su nombre. Lo que sale a la derecha va a salir a la izquierda. Y ahí me voy. Entonces, los nervios torácicos, los nervios cervicales son 8, los nervios, 12 torácicos. ¿Y qué pasa con el sacro? El sacro tiene 5 nervios, ¿recuerdan los agujeritos? Para eso eran. Y finalmente, los nervios coxígeos. Muchos de los nervios salen y hacen un recorrido y se ramifican, y se ramifican, y se ramifican, y se ramifican para convertirse en millones de rutas nerviosas en 2 direcciones. Van desde mi cerebro, donde empezamos esta clase, ¿recuerdan? Desde la corteza, en algún punto de mi cerebro, hasta cualquier parte de mi cuerpo que yo tenga que mover. Y desde cualquier parte de mi cuerpo que sea capaz de sentir, van a viajar nervios hasta mi cerebro. Entonces todo va a pasar por la corteza del cerebro, el tallo cerebral, ¿verdad? La médula se va a salir por algún nervio y va a llegar a algún lugar. Y por ahí va a regresar. Entonces, algunas veces los nervios salen y como vienen de rutas complejas, les da por hacer lo que llamamos plexus. Vean, por ejemplo, aquí, cómo aquí, en el tronco superior, se unen 2 nervios cervicales distintos en un solo nervio grande y luego se vuelve a ramificar. Entonces, esto es el origen de algo que recorre absoluta y completamente todo el cuerpo. No puedo ponerlos todos, pero se vería más o menos así.
como 3 veces esto si considerara hasta el más fino y el más pequeño de los nervios. Y todos y cada uno de ellos tiene nombre. No voy a darles el nombre, más allá de los cervicales, todas esas cosas, excepto por los nervios que tienen relevancia clínica, por fracturas o por inyecciones o por punciones que ustedes habitualmente van a atender o van a realizar, ¿verdad? Constantemente. Entonces, del plexo braquial, que es una maraña que se arma entre las cervicales y las torácicas, al final todo se resume a nivel axilar en 3 rutas importantes nerviosas en el miembro superior. ¿Cuáles son esas 3 rutas importantes nerviosas? El nervio, ojo y mucha atención, el nervio radial, que por una cuestión de orden neurológico se llama radial todo el camino, aunque empiece en axila. Y se llama radial, sí, porque pasa por el radio, pero se llama radial desde la axila. ¿Entendido? Muy bien. Lo mismo va a ocurrir con el nervio cubital, que sí se llama cubital porque pasa por el cúbito, pero se llama cubital desde la axila, para que no nos perdamos en su recorrido. Y finalmente voy a tener otro en medio del radial y del cubital, al que le pusieron mediano. Vamos a ver estos recorridos. Voy a empezar con el nervio radial. No pierdan la perspectiva de esta persona. ¿Lo ven de frente ahí? El nervio radial es el que puse en turquesa. Vamos a hacerlo más grande y lo vamos a ir viendo. Vean qué bonito ahí. El nervio radial sale en la zona axilar dentro del brazo y coge por detrás del húmero el nervio radial. Voy a girar un poco para que veamos la parte posterior del húmero, como que abraza el húmero, ¿lo ven? En su recorrido le van saliendo ramas y le van saliendo ramas y le van saliendo ramas. Muy bien. El nervio radial abraza el húmero, lo rodea y luego gira para adelante y pasa el codo en la parte anterolateral. Y por eso se llama radial, porque una vez que atraviesa el codo, entra y se va pegado y sobre el hueso del radio. Pero al llegar a la muñeca, unos centímetros antes de llegar a la, es más, justo en la metáfisis, ¿recuerdan? En la epífisis distal, justo ahí, el nervio radial vuelve a girar y se va para el dorso del miembro superior. Vean lo que hace. Y entra a la mano en la parte dorsal. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Si me regreso para ver el recorrido del otro nervio, el nervio cubital o ulnar, porque recuerden que cúbita y ulna, los dos nombres se usan, ¿verdad? ¿Qué recorrido hace el nervio cubital? Cuando sale de la axila, se viene por la parte medial del brazo, en medio de los músculos de esa zona, y se acerca a la epífisis distal del húmero en la parte posterior. No lo pierdan ahí, véanlo, véanlo. En la parte posterior. Y pasa por una hendidura que tiene el húmero justo en la parte posterior del codo. Recuerden el húmero aquí, en la parte medial, en la parte posterior. De hecho, si ustedes se tocan, aquí van a sentir el olecranon, que es esto, ¿verdad? El olecranon. Si ustedes se tocan esta zona donde el húmero termina, aquí, ¿verdad? Ahí van a sentir un canalito. Ese canalito es para que pase el nervio ulnar o cubital. Si ustedes se lo estripan demasiado, van a sentir hormigueo y cosquilleo en el recorrido del nervio ulnar. Y a veces no solo se lo estripan, a veces tienen una suerte y como está justo sobre el hueso y está justo, porque está la parte posterior del codo, ¿verdad? A veces usted hace así, para atrás, y le da justo ahí, y le mete un majonazo
al nervio ulnar, ahí donde está en el canal ulnar de la epífisis distal del húmero. Y usted, ¡pa! Y se le viene ese calambre por toda la mano, riquísimo, ¿verdad? Que bueno, no sé cómo le dirán en otros países, pero aquí en Costa Rica acostumbramos decirle, se sacó la viuda, ¿verdad? Muy bien. Y una vez que pasa por ahí, se va muy proximal, haciendo un recorrido anatómicamente muy similar al del hueso de la ulna. Diferente a lo que hace el radio, él sí que se queda en la parte anterior, vean, sigue la ulna y luego entra a la mano sobre la zona metacarpiana hacia la parte palmar de la mano, junto con el nervio mediano. Que ahorita vamos a ver el recorrido, ya lo vamos a ver, con el nervio mediano. Me devuelvo, uy, accidentalmente lo quité. Ya lo puse. El nervio mediano se viene por en medio, por en medio, por en medio del radio y en medio de la ulna, por eso le pusieron mediano, y entra también a la zona palmar de la mano, en la zona anterior, todo el tiempo. Aquí adentro nosotros vamos a tener un conjunto de ligamentos y de estructuras y de vainas que van a formar una estructura anatómica que se llama túnel del carpo para que pasen ligamentos y nervios. Y a veces el túnel del carpo se endurece, se engruesa y estripa los tendones y estripa los nervios. Y da dolor, malestar y debilidad en los dedos y en la mano, porque los nervios están comprometidos. Por eso, cuando tenemos ese túnel del carpo, ese túnel carpal inflamado, la persona sufre síndrome del túnel carpal. En el miembro superior, estos son los nervios que son importantes. ¿Por qué, muchachos y muchachas? ¿Por qué? Porque parece muy lógico, parece muy fácil que una persona se cae, se quiebra el radio, se quiebra la ulna, se quiebra el húmero y, bueno, enderezcamos eso y lo fijamos y lo trasladamos. Pero ustedes ven lo fácil que es que un hueso quebrado y estillado que se desplazó corte uno de estos nervios en su recorrido. Muy fácil. ¿Y qué va a pasar si lo corto? ¿Qué les dije que pasaba? Se va a curar. De donde lo corte para abajo, ya no va a servir. Y esa persona, si yo no lo muevo bien, si no lo manipulo con cuidado, anatómicamente lo reduzco pensando en los nervios, no solo en el hueso, lo puedo cortar. Y si lo corto, esa persona se va a quedar sin mover los dedos, sin mover la mano, sin mover una parte, sin sentir en una parte de su cuerpo. ¿Okay? Y en el miembro inferior, talán, talán, vean la meninges. La meninges no recorre solo la médula, también recorre, no se pierdan, por eso les dejé ahí el pene y los testículos, ¿vean? Para que vean que es la parte anterior. Entonces, esto corresponde al sacro y al coxis. ¿Estamos bien? Ahí se arma un plexo, pero un señor plexo. Véanlo ahí. Se juntan cualquier cantidad de nervios para llevar inervación al miembro inferior. Voy a irme para atrás para presentarles a un amigo de ustedes, enfermeros y enfermeras, el nervio ciático. Se juntan y se suman muchos nervios espinales para formar el nervio, así se llama, el señor de los nervios. Este es el nervio, este es el cordón nervioso periférico más grueso que tenemos. O sea que si usted quiere generar parálisis de a verdad o un dolor bien bueno, joda este nervio. Que lo tenemos en la pura sentadera, en lo profundo de los glúteos. Por eso las personas que trabajan sentadas todo el día,
especialmente los que somos algo pesaditos, tenemos que estarnos levantando cada cierto tiempo para que el nervio no se dañe, no se quede sin oxígeno, porque tenemos muy majado, muy majado. Bueno, pero ¿por qué les dije el amigo de ustedes? Porque le tienen un miedo a inyectarlo. Sin embargo, inyectarlo es tan difícil. Porque cuando les enseñen a inyectar, lo primero que les van a decir es, coja la nalga, que por más escaso que sea, algo tiene de nalga. Pártala imaginariamente en 4, ¿sí o no? Así, la vamos a partir en 4 y usted inyecta en el cuadrante superior externo lo más afuerita que pueda. Aquí tendría usted que tener una aguja como de biopsia para poder tocar el nervio ciático. De hecho, aquí en el curso dicen que vamos a la parte 4 y luego sí, para irse afuera. Sí, pero igual, véanlo donde está. Tocarlo, en realidad usted tiene que hacer un esfuerzo enorme. Tendría usted que inyectarlo en el puro centro de la nalga, lo cual es absurdo, ¿verdad? Tendría que ser una persona que definitivamente no sabe nada de lo que está haciendo. Y lo otro, inyectarlo más bien en el cuadrante medial, y eso es, dependiendo de cuántos se meta ahí, es casi una violación, ¿verdad? Ya eso es una zona difícil de manipular. Pero igual, vamos a poner carne aquí. Tarán, tarán, tarán. Tarán. ¿Cómo se llama este músculo? Ahí está la nalga. Glúteo mayor. No me pierda porque ya la vi punzando un pulmón, ¿no? Glúteo mayor. ¿Qué les dicen? Coja la nalga y pártala en 4. Entonces vean anatómicamente, porque si no, no lo van a ver nunca. Hagámoslo como si fuera cierto. Este es el centro de la nalga, ¿sí o no? Entonces la voy a dividir imaginariamente en 4, así, ¿verdad? Y tengo toda esta zona para inyectar en el músculo. No pasa nada. Ahí voy a dejar mi dibujo. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar el glúteo mayor. Lo quito. Palán. ¿Ve aquí? ¿Qué hay debajo? En esta zona, ¿qué hay debajo del glúteo mayor? El glúteo medio, más carne, más inyección. No se puede equivocar. Y vean a dónde está el nervio ciático. ¿Cómo hago yo para llegar desde aquí hasta donde? En serio, tendría que hacer un esfuerzo terrible. O sea, no tienen que tenerle miedo a eso porque está muy lejos. Incluso si quito el glúteo medio, ¿qué tengo ahí en lo profundo? El glúteo menor. O sea, aquí es donde yo inyecto. Y ahí voy, todo lo que yo quiera para adentro, que lo único que me voy a encontrar es carne. Y ahí es donde tengo que poner en el músculo la inyección. Pero si yo inyecto aquí, vamos a quitar el piriforme. ¿Qué pasa si yo no respeto este cuadrante? Vean que yo dejé el cuadrante quedito, ¿verdad? Si yo inyecto aquí muy cerca del centro de la nalga y doblo la aguja para adentro, ay. Y si inyecto en este cuadrante, incluso inyectar en este cuadrante, terrible. En este no van a inyectar nunca porque estarían inyectando el fémur, entonces lo que van a hacer es quebrar la aguja. Además es como inyectar la pierna, entonces casi nadie lo hace. Pero algunos se van aquí, sí. O sea, en realidad aquí usted está completamente seguro, usted empújele, que ahí no va a haber nada más que carne, no se estrese por eso. Pero cuidado, se va para los otros cuadrantes. Y si se va para los otros cuadrantes, en estos hay que tener que... ¿Qué pasa si yo inyecto el nervio ciático? Bueno, es muy grueso, muy probablemente no lo voy a matar, no lo voy a cortar, no lo voy a partir como con una aguja de inyección. Pero lo que yo le punce lo voy a dañar y esta persona va a tener mucho dolor. Primero la van a patear, porque no creo que alguien aguante que usted lo inyecte ahí y no se mueva y no se le... O sea, eso va a ser espantoso para esa persona. Y no va a ser espantoso solo en el momento en el que usted lo inyectó, porque es un nervio. Así que cuando usted lo joda, ¿por cuánto tiempo lo va a joder? Para siempre. Y esta persona va a tener problemas para caminar y va a tener dolor, mucho dolor, el resto de su vida. Y solo por no poner atención, porque en serio es difícil. Y a pesar de que es difícil, hay gente que hace un esfuerzo y lo encuentra. ¿Verdad? Parece como que lo andan buscando más bien.
Pero bueno, espero haberles quitado el miedillo que a veces les da porque está muy lejos de donde normalmente ustedes van a meter agujas. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar eso porque si no se ve muy feo. Gracias. Chao. Entonces, el nervio ciático, que es el que me interesa, va a pasar en lo profundo, y ya saben por dónde, respetando los glúteos hacia adentro, va a entrar posterior al fémur y va a bajar por detrás del fémur y poco antes, justo donde empieza tal vez la epífisis distal del fémur, se acaba el nervio ciático, pero no el recorrido ni sus ramas, y se divide en dos, en el nervio tibial y en el nervio peroneo. Tibial solo hay uno y el peroneo se llama peroneo común. ¿Por qué tibial solo hay uno? Porque solo hay uno. Ahí va a tener muchas ramas, pero al final de cuentas atraviesa la fosa poplitea y llega por la tibia, en la parte posterior de la tibia, y se va, y se va, y se va, y se va, hasta llegar al calcáneo y entra medial en el pie. Pero el tibial, ¿qué pasa con el peroneo y por qué se llama peroneo común? Porque una vez que pasa la rodilla, el nervio peroneo, que por cierto atraviesa la rodilla en la parte lateral posterior, se va a dividir y nosotros vamos a tener el peroneo superficial y un peroneo profundo. Ahí. Perdón. Ahí. ¿Lo ven? ¿Todo bien? Y esos son los nervios que me interesan sobremanera que ustedes tengan facilidad de reconocer. Y además ya saben por qué. Si esto se quiebra, ¿qué pasa si yo me corto el ciático? Me lo puedo cortar, y sí, con un machetazo por detrás. Por delante nunca, pero por detrás sí. O que me fracture el fémur y se desplace hacia atrás y lo parta. Y que si eso pasa, cuando el paciente se recupere, la fractura de fémur va a ser lo de menos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones adicionales? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, entonces hasta aquí este tema.